Hoy día tenemos un gran invitado, el Edu Jerez, quien ha estado conmigo desde los comienzos del Chico FP como asesor y un compadre que tiene harta más experiencia, ha estado en el rubro financiero, en el rubro previsional, por ya, diría yo, 15, 20 años. Vamos a invitarlo a hablar, vamos a esperar que se unan un poco más de personas para partir. Lo que me gustaría partir primero es con el resumen de cómo han andado los fondos en lo que va del año, porque he visto en Twitter mucha gente dice cosas que no son, entonces para tener la info bien clara, bien actualizada, para que todos estemos de acuerdo con lo que son las rentabilidades de lo que va en el año, entre comillas han andado súper bien, sobre todo los fondos de renta variable, ¿eh? El fondo A, sobre todo, han dado extraordinariamente bien. Estamos hablando de uno de los mejores años de la historia del fondo A. Lo digo a priori, antes de darle la cifra exacta. Vamos a invitar al Edu de nuevo. Oye, el Edu no está cachando cómo conectarse. Ahí, bueno, lo vamos a invitar y ahí de a poco se va conectando. Vamos a ir esperando que más gente se conecte también. Pero nada, ya yo creo que partamos con las rentabilidades, que eso es lo que importa aquí. Las rentabilidades, cómo han andado los fondos de pensiones en lo que va del año, ¿ya? En lo que va del año, el año 2021 que ya queda poco, pero la verdad que sobre todo los fondos de más rentabilidad han andado súper bien. El fondo A, chiquillos, para que ya comencemos, ya se han unido un par de personas. El fondo A ha rentado un 17,1% en lo que va del año, ¿ya? Un 17%. Eso es una rentabilidad brutal para lo que va del año y es básicamente uno de los mejores años de la historia del fondo A, ¿ya? Después les voy a explicar por qué en gran parte se debe esto. En gran parte, increíblemente, tiene que ver con la pandemia. Debido a la pandemia, los bancos centrales del mundo se han dedicado a imprimir dinero, básicamente, que es lo que ha generado inflación también, pero también ha generado que haya mucho capital y ese capital, por supuesto, se ha invertido, lo que ha hecho subir el valor de las acciones, de los fondos y de los fondos de AFP también. Entonces, el fondo A, muchachos, lleva un 17% de rentabilidad. Este es el fondo, para que quede bien claro, este es el fondo que está mayormente invertido en el extranjero, ¿ok? Es el que menos exposición tiene a Chile. Eso también en parte explica por qué ha andado tan bien, en realidad. Tiene harta bien invertido en Estados Unidos, Asia y más bien diversificado a lo largo del mundo. Y como les comentaba, este año han dado extraordinariamente bien, un 17% de rentabilidad. Así que las personas que han estado en el fondo A, un aplauso, una palmadita en la espalda para ustedes, porque es el fondo en el que, primero, el fondo que han dado mejor, es el fondo que anda mejor también en el largo plazo. Yo siempre recomiendo a las personas estar en el fondo A, sobre todo si son menores de 50 años. Siempre yo digo lo mismo, me dicen, chicos FP, ¿pero qué fondo recomendáis ahora? No recomiendo fondos según el contexto que estemos económicamente, sino que mirando la edad, el perfil de la persona, debiera estar en el A en el largo plazo y el mayor tiempo posible. O sea, si tú tenés menos de 30, menos de 40 años, debería haber estado en el A todo este tiempo, ¿ya? Y eso significa una rentabilidad brutal, un 17% en lo que va del año. Es decir, ya para terminar, y ahí les voy a dar el resumen de los otros fondos, si tú tenías 10 millones de pesos en tu AFP a principio de año, hoy en día tú tienes básicamente 11,7 millones en tu AFP. Entonces, la AFP, solo por concepto de rentabilidad, te generó 1,7 millones en lo que va del año, solo por concepto de rentabilidad. Eso en un año, imagínate. ¿Ya? Estos son inversiones de largo plazo, lo que significa que en los próximos 20, 30, 40 años ese dinero se te va a multiplicar mucho más. ¿Ok? Pero ese sería el fondo A, 17% de rentabilidad. Después tenemos el fondo B. El fondo B, que es un poco más conservador que el fondo A, lleva en el año un 11% de rentabilidad, ¿ya? Yo a todo esto, entre comillas, saco la rentabilidad de las super de pensiones y saco un promedio de todas las AFP, ¿ya? No hago diferencia entre AFP porque la AFP en realidad por ley, porque el Estado les restringe mucho a la AFP donde pueden invertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las AFP se copian mucho la cartera entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La rentabilidad entre una AFP y otra es bastante similar, no hay mayores diferencias. ¿Ya? Entonces yo saco un promedio de todas, las pesco todas y saco el promedio de cómo han dado en cada fondo, ¿ya?
Entonces, el fondo A, 17%, fondo B, 11%. Son a todo esto rentabilidades extraordinarias para un año cualquiera. O sea, generalmente, de hecho, para que se hagan una idea, en promedio, el fondo A largo plazo te renta más o menos un 6% anual, ¿ya? Real, al año, promedio. Y este año, como les decía, 17%. O sea, ha sido un año excepcional en temas de rentabilidad. Ya el fondo C, en lo que va del año, ha rentado un 1,4%, ¿ya? El fondo C ha rentado bastante menos que el fondo A y el fondo B. ¿Por qué? Porque el fondo C tiene más inversiones en renta fija, ¿ya? Renta fija que son activos que tienden a rentar menos en el largo plazo, ¿ya? Y también tiene más exposición a Chile, que eso lo voy a explicar un poco después. Y ahora, de hecho, vienen los fondos D y E, que son los fondos que tienen más renta fija, que se supone que son los fondos más seguros, que en lo que va del año el fondo D ha rentado un menos 6,6%, ¿ya? Los fondos D han dado mal en el año, han dado negativo, una rentabilidad negativa en el año, y el fondo E, que en algún momento llegó a estar casi menos 20% con el tema de los retiros y inflación y todo lo demás, hoy en día se ha recuperado un poco gracias al rechazo del cuarto retiro y otras cosas más, y hoy en día está en un menos 10%, menos 10,5% en lo que va del año, ¿ya? Esto sigue siendo una rentabilidad mala para un fondo que se supone que era seguro. Yo hace poco hice un tweet explicando específicamente el fondo E y por qué ha bajado tanto. Y de hecho, yo miré la rentabilidad a largo plazo del fondo E y desde el estallido social es que el fondo E se ha desvalorizado bastante. Y ahí lo explico en detalle por qué, porque el fondo E está mayormente invertido en bonos del Estado chileno, ¿ya? ¿Y qué pasó después del estallido social? El Estado chileno perdió credibilidad, perdió seguridad y eso perjudicó enormemente el valor de los bonos que tenía el Estado porque el riesgo de no pago del Estado subió bastante y eso afectó fuertemente al fondo E. Entonces el fondo E se ha visto afectado por el estallido social que generó una tremenda incertidumbre, después el tema de la nueva constitución que genera una tremenda incertidumbre para los próximos 2 años de cuáles van a ser las reglas con las que se va a regir un país. Y después ya el tema de los retiros, que eso también afectó enormemente al fondo E, porque básicamente obligó a la AFP a vender estos bonos estatales y perjudicando aún más su valor. Entonces, pero sí hemos visto una recuperación del fondo E en los últimos días, que llegó a estar, como les decía, llegó a estar casi un menos 20%, o sea, fue realmente muy preocupante el fondo E en su momento y ya se ha recuperado casi la mitad, o sea, ya va en menos 10 y nada, siempre recalcar que y esto lo recalqué en el tweet, el hilo que hice respecto al fondo E, que lo pueden pillar por ahí, siempre mirar largo plazo. El fondo E sigue positivo en los últimos 5 años, sigue positivo, y en los últimos 10 también sigue positivo. O sea, si tú lo ves largo plazo, sigue positivo, pero estos últimos 2 años, desde el estallido social, se ha sumergido brutalmente, ¿ya? Entonces, ese, muchacho, es como el resumen de cómo han andado los fondos en lo que va del año. Eh, Hoy tenemos un invitado que es el Edu Jerez, que ha sido como mi partner en todo este tema previsional. Él ha estado muy involucrado desde mucho antes que yo, incluso en el tema previsional. Hoy en día se dedica al tema de inversiones también, así que le vamos a hacer un par de preguntas sobre eso. Y también sobre lo que se nos viene el fin de semana, que son las elecciones, que es algo no menor, ¿ya? Así que denme un segundo que vamos a invitar al Edu, agregar hablantes. Bueno, el Edu no sé qué le pasa, así que no sé si a alguien de repente le gustaría participar también como hablante de este espacio, si tienen alguna pregunta respecto a los fondos, respecto a lo que se viene con las elecciones y todo eso, los candidatos. Bienvenidas las preguntas mientras esperamos al Edu que se pueda conectar. Solicitudes para hablar, aquí tenemos a Francisco, a ver, vamos a probar a Francisco. Francisco, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, sí, perfecto. ¿Qué tal, Nico? Oye, te quería hacer una Hola, consulta ¿qué tal? respecto de digamos, evidentemente no creo que tú sepas hacia dónde apunta, digamos, el modelo de AFP a futuro, dependiendo, por ejemplo, si gana Boric
pero ¿tienes alguna idea de cómo podría ir el desempeño de los fondos si se ve que puede haber un cambio radical del sistema? Ya, buena pregunta. El desempeño de los fondos, a ver, como les comentaba, el fondo A es lejos el que está más invertido afuera, así que por ejemplo el fondo A no se vería tan afectado por lo que esté pasando en Chile, ¿ya? El fondo A tiene como un 7% está invertido en acciones chilenas y el otro 20% está en parte invertido también en Chile, entonces tiene en total aproximadamente menos de un 20% está invertido en Chile, es como el que menos exposición a Chile tiene. Pero, sin embargo, si es que llega a salir alguien como Boric o alguien de ese estilo que dentro de su propuesta de pensiones está eliminar la AFP, efectivamente podría tener un efecto negativo y sobre todo en el fondo E, que es el que tiene lejos más exposición en Chile. El fondo E está aproximadamente casi un 95% del fondo está invertido en Chile, en bonos estatales chilenos. Y ese fondo que ya ha sido castigado, como le hemos comentado, con el tema de la nueva constitución, el tema de los 3 retiros que se hicieron, sería también lamentablemente el más perjudicado en caso de que salga este compadre y no solo salga, sino que se cumpla lo que él está planteando, que sería eliminar la AFP. Entonces, claro que habría un efecto negativo en los fondos si llega a salir. Sí. Importante sería entonces ver el resultado, supongo, de la elección parlamentaria, ¿no? Porque si, digamos, propuestas o senadores más moderados, parlamentarios más moderados, mejor dicho, terminan siendo electos, uno podría pensar que eso moderaría quizás eh, el deterioro de los fondos, ¿no? Claro, también influye los parlamentarios que salgan de todas maneras, porque claro, o sea, independiente del presidente que salga, también va a depender del apoyo que tenga en el Senado para aprobar las leyes que tiene y claro que tendría un impacto y como te digo, sobre todo en los fondos que tienen más exposición a Chile, que serían el fondo E y el fondo D. Bueno, muchas gracias, Nico. Vale, Francisco, un abrazo. Vamos a abrir el micrófono también para si alguien más quiere participar. El Edu, no sé qué le pasa. Edu está ahí, está ahí cachando. No, creo que el computador no se puede, Edu, creo que tiene que ser del celular, ¿ya? Y tienes que activar tu micrófono y toda la cuestión, ¿ya? Por mientras, si alguien más tiene otra pregunta relacionada con esto, feliz de tratar de responderla. Tenemos ya cerca de 50 personas que se han conectado. Vamos a invitar aquí a algunas personas a hablar para que se motiven mientras esperamos al Edu. Si tienen alguna pregunta no hay ningún problema. Quizás me gustaría preguntarte algo distinto. Tu expectativa para el domingo. ¿Qué crees que en definitiva va a pasar? A ver cómo adelante. Para el domingo, wow. Mira, bueno, las encuestas dicen que, bueno, no, ya no sé si creer en las encuestas, pero pareciera que Boric y Kass son como los favoritos para pasar a segunda vuelta. Eso es lo que he visto yo en la encuesta. Bueno, acá en Twitter, si uno se dejara llevar por Twitter, diría que gana Kass fácilmente. ¿Cierto? Sí, Como claro. que está en todos lados, me sale tendencias Kass todo el rato, pero claro, como hemos aprendido y yo que he estado, siento que fui de las personas más fuertes en el rechazo de la nueva constitución y ahí también parecía en Twitter que íbamos a ganar el rechazo y fue todo lo contrario. Después el tema del retiro, también me considero de las personas más que estuvo más en contra del primer, segundo y tercer retiro. Y también entonces he aprendido a no dejarme llevar por lo que dice Twitter. Creo que Twitter no es un buen indicador. En definitiva, tenemos aquí en Twitter como un sesgo grande hacia compadres que son un poco más liberales en lo económico, un poco más Claro. de derecha en general, por lo que he visto, y claro, no representan a la población chilena en total, por lo que me he dado cuenta. Entonces, mi candidato está claro, pero
no me dejaría llevar por lo que estoy viendo acá. Oye, ¿y te parece que Cast, yo voto por Cast, full disclosure, ¿eh? No tengo ningún problema en decirlo, pero ¿te parece, lo digo con sinceridad, digamos, ¿te parece que un candidato o una victoria de Cast traería más calma? Yo creo que es bastante contraintuitivo creer eso, ¿eh? Si traería más calma. Uf, es que eso es lo que está difícil y mucha gente cree quizás que sería, yo he escuchado como que dicen que sería lo contrario, como que Kass traería un montón de anticuerpos Claro. a la política y le sería muy difícil gobernar y habría un estallido, ya han amenazado con que habría un estallido social 2.0 y saldrían a protestar de nuevo todos los viernes. No me atrevería a decir si es que traería paz, no sé, no. Yo creo que podría traer orden, o sea, Kast ha dicho que él va a poner orden, que él no va a permitir protestas si es que no están programadas, qué sé yo, y que va a poner orden en la Araucanía y todos los temas. Pero bueno, hay que ver para creer, la verdad es que la izquierda en general no se ha considerado un buen perdedor nunca y como que no la hacen muy fácil. Así que, claro, en ese sentido, claro. Yo personalmente Está creo complejo. que la elección de Cast traería una sola ventaja, y es un poco lo que pasó cuando en Estados Unidos ganó Trump. Y es que fue un símbolo. Fue un símbolo de moderación, o sea, la gente quiso dar un mensaje a través de la elección de un tipo que tenía, en el caso de Trump, muchos problemas, ¿no es cierto? Y un candidato bastante, no sé si decir violento, pero muy claro en sus posiciones, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que lo de Kast podría representar un hartazgo del electorado hacia una forma muy violenta de operar, que yo creo que tiene una parte de la izquierda, y eso podría contribuir a la moderación. Pero ¿cuánto duraría eso, digamos? ¿No? Sí, está complejo el escenario. Mira, yo también lo voy a decir, yo también voy por Kast. No tengo ningún problema con decirlo. No he hecho campaña por él tan fuerte porque a mí me interesa que el sistema de AFP, o más bien el sistema de capitalización individual, lo entiendan todas las personas independiente de su parada política. Entonces yo públicamente no he hecho campaña por Kast, ni he tratado de mezclarme demasiado con Kast, porque siento que si no, mucha gente va a decir, entonces el chico FP, claro, es de esta ideología, entonces no vamos a escucharlo y lo que tiene que decir no es relevante. Y eso es lo que no quiero que pase, porque el sistema de capitalización individual es para todos, y es lo mejor para todos. Es el mejor sistema para todos. Y eso lo trato de explicar de una manera u otra. Es mejor que la plata sea tuya versus que la administre el Estado. Es mejor que esa plata se invierta versus que el Estado haga lo que quiera con ella. Y es mejor que esa plata sea heredable cuando tú te mueras versus que el Estado se la quede que sería en el sistema estatal. Oye, Entonces, sí, dime. dentro de la evolución probable que uno ve que podría tener el sistema de capitalización individual, ¿cuáles te parecerían que serían positivas? Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo viví en Australia durante 3 años. Y ellos Ya, allá tienen bueno, el modelo, también tienen capitalización. Sí. lo debes haber leído alguna vez, el superannuation que ellos tienen. Sí, yo también viví, mira qué coincidencia, yo también viví en Australia 2 años, Ya. pero cuando éramos chicos, sí. Bueno, No, y el excelente país. sistema, el sistema es mucho más, según lo que yo he leído, porque yo viví en Australia, yo tuve mi cuenta de superannuation que me la administraba el banco que yo tenía, el ANC me administraba la cuenta. Y allá entiendo de que existen muchas más opciones de administración de los fondos. Desde ese sistema es un modelo incluso más liberal que el que tenemos acá, porque el que tenemos acá es bastante dirigista, si lo piensas bien. Sí, seguramente, y al final uno está completamente a favor de que haya más competencia, ¿eh? Como que uno a veces lo catalogan de que el chico FP defiende solo la FP, y al final uno defiende la capitalización individual, y en Australia tienen un sistema muy similar al de nosotros, de hecho cotizan Sí. muy parecido que nosotros, un 10%, y ahora lo van a subir ahora, que eso también es lo que deberíamos hacer nosotros, pero dado el contexto,
los políticos no quieren que ese porcentaje extra vaya a la cuenta individual, entonces ahí está la pelea, pues. Entonces, ¿para dónde va ese porcentaje? Pero claro, en Australia, y eso es algo que tenemos que aprender de ellos, o sea, no me parece malo que haya más competencia, o sea, Nico, tú, ¿por qué no puedes tener tu dinero para la jubilación en Fintual o en Rational o cualquiera de estas Nico, fintechs que han salido, o en el banco, como decís tú, o con alguna otra institución? Me parece totalmente razonable. Ahora, claro, y la razón por la que está hecho así acá en Chile es porque es mucho más fácil de regularizar para el Estado, de que sean pocas empresas y que tengan un giro único. Porque Claro. cuando metí banco y otras empresas ya como que se te despelota un poco el gallinero. Pero yo creo que daría más credibilidad al sistema y daría la opción de elegirse. Al final, uno que es defensor de la libertad también tiene que estar a favor de la libertad para poder elegir. Y de hecho, yo también he sido promotor de, por ejemplo, que se cree una AFP estatal y que compitan con las demás AFP y que tú tengas la opción de que si tú por ese motivo te metieron en la cabeza de que la AFP privada es mala, bueno, entonces cámbiate a la AFP estatal, pero a tu riesgo Sí, y, claro. y a tu gusto, ¿cachai? Yo estoy totalmente a favor de eso. Nico, Y que la AFP opere, digamos, con bajo las mismas reglas que el resto de la industria. No podía tener reglas especiales para ella. Bajo ese supuesto, Exactamente, yo no tengo ningún problema tampoco. exactamente, bajo las mismas reglas del juego. Oye, ahí parece que por fin se conectó el Edu, a ver. Nico, Los dejo. ¿me escucháis? Gracias. ¿Se escucha o no? Sí, sí, te escuchamos, sí. Ya. Está ahí medio de tarde, pero te escuchamos bien, Edu, por fin. Ya, no, pero acá nos colocamos al día, Nico, así que démosle Ya, nomás, dale con todas las preguntas. ya. Bueno, me presento, mi nombre es Eduardo Jerez, yo soy de Concepción, así que de Talcahuano originalmente, ahora casado me vine a Concepción. Yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción, tengo un magíster en la misma y me dediqué al tema previsional desde que salí. Ya, yo estando en la universidad vi que el tema previsional era una falencia importante en la sociedad y quise aportar desde la educación previsional. Yo soy como el chico de FP, pero más piola, por decirlo de alguna forma, así que encantado de responder todas las dudas, Nico, de los oyentes. Sí, no, el Edu es un grande en el tema previsional, ha estado como apoyo mío desde que partí con esta cuestión, nos contactamos por Twitter y gracias a esto, imagínate, ya hemos generado una amistad. El otro día que fui para el sur, fui a conocer a este personaje en persona, así que ahí ya generamos una amistad previsional, por así decirlo. Los dos nos hemos dedicado a este rubro. Y nada, pues, feliz de tenerte acá, Edu, poder hacer este live contigo y poder responder las preguntas de las personas. Dale nomás. ¿Tú partiste con algunos comentarios, algo de la introducción que quieras que te comente? Mira, quizás podríais comentarnos, bueno, ahora no sé si claro, se han incorporado más personas, yo comenté un poco de cómo han andado los fondos. Bueno, tú ahí escuchaste que el fondo A ha andado extraordinariamente bien, 17%, mientras que el fondo E ha andado más o menos mal, aunque se ha recuperado un poco, pero sigue negativo en un menos 10%. No sé qué nos puedes, qué nos puedes decir respecto a esto, cómo han andado los fondos en el año, y ahí ya te pregunto sobre Ya, las diferentes propuestas que estamos viendo para la elección. mira, en primer lugar, uno los fondos siempre los tiene que mirar a largo plazo. Hoy día hay dos contingencias que son preocupantes, por decirlo de alguna forma. Por un lado, el primer y segundo retiro fueron retiros que ayudaron al sistema, o sea, validaron mucho el sistema. La gente que tenía mucho rechazo con el sistema entendió que la plata existe, que esto no es una estafa piramidal, o sea, lo que por años se trató de mentir, finalmente el primer y segundo retiro ayudaron mucho al sistema, pero el tercero y el primero en las rentas vitalicias le pegaron muy fuerte a todo lo que fue la renta fija nacional, sobre todo a largo plazo. Por lo tanto, si ustedes revisan cómo iban los fondos D y E hasta el segundo retiro, pudieron aguantar fuerte estos polonazos de los políticos, pero el tercero y el primero en la renta vitalicia ya generó por el lado de la renta fija una caída importante. Por otro lado, en los fondos que están más expuestos fuera de Chile, lo que es dólar y acciones, anduvieron bastante bien, pero tampoco hay que perder el foco que están dolarizados. El dólar está en un valor alto, por lo tanto, esas rentabilidades, mega rentabilidades, también están de cierta forma influenciadas por una variable dólar.
Finalmente, Es con trampita, sí, es verdad, buen punto. entonces finalmente lo que nosotros tenemos que ver que hoy día los fondos valen eso por las distintas variables. Yo creo que en la elección presidencial se juega mucho respecto no solo al futuro previsional. Nos dimos cuenta que la discusión del cuarto retiro, el tercer retiro, le pegaron muy fuerte a todo lo que era los créditos hipotecarios. Por lo tanto, acá tú no solamente estás eligiendo el futuro previsional hacia adelante, sino también otras políticas colaterales importantes, como son, por ejemplo, el tema de los créditos hipotecarios, porque mucha gente se va a quedar sin el acceso a una vivienda, pudiendo haberlo hecho perfectamente hace un par de meses, ni siquiera un par de años. Por lo tanto, yo veo la banca que está tratando un poco de hacer su mejor esfuerzo, pero siempre está atenta a lo que está sucediendo más allá que en el gobierno, hacia dónde están apuntando los parlamentarios. Claro. No, buena Edu, sí. No, y de la mano con lo que decía el Edu respecto a cómo han andado los fondos, los que están dolarizados, sobre todo el fondo A y el fondo E, que han andado súper bien. Claro, también hay que tener en consideración de que si uno mira el S&P 500, que es como el índice de Estados Unidos o los índices globales de rentabilidad, han andado extraordinariamente bien y va un poco de la línea con lo que les comentaba de que los bancos centrales han puesto a imprimir plata y han invertido y mucha de la gente o las empresas que recibió esa plata la han invertido de vuelta en el mercado y eso hace que el S&P 500, por ejemplo, esté en máximo histórico. O sea, esto es algo que nunca hemos visto en la historia, la subida brutal que ha tenido el S&P 500. De hecho, si uno mira desde el mínimo de marzo del 2020, que fue cuando los mercados cayeron más de 20%, 30%, llegó a caer el S&P 500, que fue cuando comenzó la pandemia, desde ese punto mínimo a hoy el mercado ha subido casi un 100%, o sea, se ha duplicado. Si tú hubieras invertido en ese momento, tú hoy en día tendrías el doble, básicamente de lo que invertiste. Entonces, estamos en un momento donde los mercados están extremadamente inflados, mientras que, bueno, todo menos Chile. Chile, por el contrario, ha visto una senda negativa. El IPSA y muchas acciones que hemos visto, que yo de repente, de las que conversamos con el grupo, yo tengo, de todo esto tengo un grupo donde hablamos de inversiones y todo eso, y ahí conversamos de acciones como ILC, AFP Habitat, LATAM y muchas otras que están bien desvalorizadas acá en Chile. Entonces, nada, pues, a ver, Nico, hablemos ahora, Edu, de... Espera, aquí tenemos una solicitud. Bueno, no, vamos a probar igual para que después hagan preguntas. Hablemos de las elecciones, Edu. ¿Cómo estamos viendo las elecciones y el impacto que estas podrían tener en los fondos? mira, yo acá voy a tratar de simplificar, hacer un resumen, ¿m? Partiendo por los cuatro candidatos que tienen más opciones de pasar a segunda vuelta. José Antonio Kast, con Gabriel Boric, obviamente hay más expectativas que pasen ellos, pero si consideramos los cuatro mayores, entre comillas, o cinco, mira, mejor dejemos afuera los que tienen cero posibilidad, que Artés y Meo, cero posibilidades. Por lo tanto, ni siquiera voy a mencionar esos programas previsionales ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos decir que de los cinco que tienen opciones de pasar a la segunda vuelta, tres tienen una visión bastante similar respecto al sistema previsional, que es José Antonio Kast, Sichel y Parisi. Pudiéramos decir, tienen una visión muy parecida. Tenemos Son pro sistema. todos pro sistema, y tenemos Sí. una que es Yanna Proboste, que tiene una visión, pudiéramos decir, mixta respecto al sistema previsional, ¿ya? Ahí la voy a explicar también un poquito, y ya una antítesis de lo que tenemos hoy, que es donde sí yo veo que hay un peligro, no solo en el tema previsional, sino en el tema económico, que es Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, con este sistema de reparto finalmente, que eso es lo que es. Mira, si Ay, uno entra al... pero Edu, Déjame déjame leer... preguntarte ahí ¿Mm? mismo que tú comentaste que Jasna Proboste tiene un view mixto del sistema. Pero lo que yo tenía entendido, y no sé si es 100% verídico, yo tengo entendido que Jasna Proboste está detrás de tres distintos proyectos de alguna manera u otra, de expropiar los fondos previsionales. Eso es 100% verídico y cómo sería mixto ahí si claramente tiene una posición, diría yo, un poco más en contra del sistema. Sí, mira, lo que pasa es que acá yo lo que trato de entender es el programa previsional. Acá tú tienes que diferenciar a la senadora
que finalmente con sus proyectos lo que ella realmente quiere en su corazón, por decirlo de alguna forma. Y otra opción es, bueno, la candidata presidencial que tiene un programa en donde sus asesores económicos son distintos a los asesores que tienen en el Senado, ¿me entiendes? De hecho, ese Ya, sí, proyecto que tiene en el Senado viene influenciado por Navarro, por Durresti, por Bianchi, o sea, puros políticos desastrosos, senadores de izquierda. No tiene nada malo ser de izquierda, sino que tus políticas malas sean, eh, a eso me refiero, pero si tú entras al comando de Proboste, tú te das cuenta de que el mejor asesor previsional de la izquierda, o entre los tres, o entre los cinco, top five de los últimos 20 años, es Guillermo Larraín. Y él es el que está atrás del programa de Yanna Proboste. De mi punto de vista, Guillermo Larraín, al cual yo le tengo un aprecio técnico, intelectual, él está amarrado, ¿cachai? Él, de cierta forma, yo creo que la candidata le dijo, yo quiero esto, y él le dijo, no, yo voy hacia allá. Entonces la candidata, para no perder un hombre fuerte, serio, que tú puedas ir a un debate previsional y hablar bien, ella le dio de cierta forma un poco más de líneas de trabajo de lo que él busca, pero siempre mixto. ya. A ver, Edu, Mira, pero ¿cuál es la propuesta, entonces, la propuesta previsional de Proboste, entonces, con el backup de Guillermo Larraín? mira, lo que ella dice es que aquí hay que, en primer lugar, todo lo que es contributivo, tiene que ser obligatorio mixto, pero hay que aumentar la tasa de cotización entre un 6 y un 8 sobre la actual que tú tienes hoy, ya Ya, a eso está en cargo la de... línea con el resto del debate previsional, que estamos, Exacto, pero independiente ¿dónde? de izquierda a derecha, estamos todos de acuerdo que hay que subir la cotización y aumentar el ahorro. Ya, eso Claro, está pero acá universal. está acá está la clave del programa Proboste, en donde ¿Ya? ella dice que este aumento, que esta cotización total entre un 16 o un 18, el Parlamento de cierta forma tiene que encontrar la combinación precisa entre lo que es ahorro individual y lo que es ahorro colectivo, ¿ya? Esa de cierta forma es como la trampa que tiene el tema de Yana Proboste, porque finalmente dice, oye, hay que aumentar la cotización, pero no dice, no cierra cuánto de ese aumento de cotización va a la cuenta individual del trabajador, cuánto se va a un fondo solidario, sino que lo deja abierto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el problema? Que si es abierto, podría decir, oye, un 1% a la cuenta individual del trabajador y un 17% a la cuenta del Estado, de reparto, como tú quieras decirlo. Por lo tanto, es ahí donde uno dice, bueno, Guillermo Larraín frena un poco de que esto no sea lo que ya aprobó en el Senado, eliminar la AFP, hacer un fondo común, o sea, hacer un sistema de reparto intergeneracional, lo que tú quieras, sino que él al menos lo frena y dice, oye, hay que definir qué porcentaje se va a la cuenta individual del trabajador y qué porcentaje se va al fondo solidario. Pero eso está abierto y es un peligro, ¿ya? Eso es lo Eso, primero. sí, eso va un poco de la línea, Edu, creo yo, con el programa de Boric, ¿cierto? Porque él también dice, no, nosotros no te vamos a expropiar lo que tú tienes ahora, pero en el fondo su propuesta conlleva que te va a expropiar las cotizaciones futuras, que sería el 6 o el 8% extra de tu sueldo, Es porque que, él dice, ya, pero ese 6 o 8 lo administramos nosotros. no, Y ya no no, Proboste, yo me imagino que va en la misma línea, no creo que tiren más cotización a la cuenta individual. es que, bueno, eso lo deja ello abierta porque sabe que hoy la Porque sabe que, cotización claro. tiene un alto respaldo de la ciudadanía, pero el programa de Boric es distinto porque Boric, ¿qué es lo que te dice? Oye, todo el stock que tienes hoy sigue siendo de tu propiedad, pero todo el stock, pero toda tu cotización futura, o sea, el 18% que él quiere llegar, se va a un fondo de reparto. ¿Qué quiere decir eso, Nico? Hay que ser, porque la prensa no lo logra entender. ¿Qué pasa un trabajador que tiene 20 años hoy y entra a trabajar y empieza a cotizar? Esa persona jamás va a tener un dinero a su nombre, nunca va a tener propiedad, o sea, él va a entrar directamente a un sistema de reparto, a diferencia de lo que es No, pero espera, Proboste. Edu, pero ¿y el 10% tampoco va, iría a su cuenta No, individual?
No, si el programa de Boric no, por eso que es importante, lo que es el pilar contributivo no se va ¿cómo se llama? El 10% actual a tu cuenta, es el 18 se va, íntegro. Ah, el 18 íntegro, ya. O sea, no te quitan los fondos, o sea, según él, no te quitan los fondos que tú tienes acumulados en tu cuenta individual, pero a partir Exacto, de que su propuesta se empieza a cotizar todo para el fondo nuevo. ¿Aló? exacto, ¿Aló? ¿Aló? exacto. Disculpe, Mira, buena lo, acotación. Ah, aló, disculpe, sí. lo otro que dice Boric es que o sea, las nuevas cotizaciones sí o sí se van al pilar solidario, pero lo que uno tiene ahorrado, uno puede elegir entre mantener la propiedad Sí. del monto ahorrado o, 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 o no. Pero si es que uno mantiene la propiedad del monto ahorrado actualmente, uno pierde las cotizaciones futuras porque se van a un fondo común y uno solo se queda con lo que mantuvo de la FP. Entonces ahí también hay una trampa. Ahí también hay una trampa. Sí, Francisco, qué Esas nefasto, no son sí, las sí. trampas. Sí, Rodrigo, y son, disculpe, y la única garantía que dan es si es que la plata que tienes en la FP, si yo elijo quedarme con la plata de la FP, porque digo, no sé, tengo 100 millones y me conviene, cuando yo llegue a jubilar, si es que eso no supera el mínimo de jubilación, ahí ellos me van a subvencionar. Pero si es que por algún motivo, supongamos que la pensión mínima es 250 lucas, y con lo que yo ya tenía, me da un poquito más que eso, perdí todas las nuevas cotizaciones. En el fondo te las roban. así es, mira, y te doy otro dato, Francisco, que es un análisis simple que nadie lo hace. Mira, imagínate de que todas las personas mantienen su stock actual en la FP y empieza esta cotización a reparto del 10% de inmediatamente y después hasta el 18% cuando aumenta. ¿Cuál es el ingreso de la FP? Si es que tu cotización, parte de tu sueldo ya no lo estás pagando por una administración porque tú ya pagaste esa administración. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que es un riesgo real, que a los pocos años la AFP no tengan ingresos para seguir administrando tu plata. Exactamente. Por lo tanto, finalmente tú, de todas formas, tendrías que irte a trasladar tu plata al nuevo sistema, ¿ya? Eh, acá, Nico, quiero hacer una especificación, ¿ya? ¿Ya? Que en general, todos los países que tienen sistemas de reparto están en déficit. ¿Qué significa eso? De que sus compromisos de pensión son mayores que los aportes que hacen los trabajadores activos. Exactamente. Y el Estado tiene que ponerse con la diferencia. El Estado. Pero para que todos tengan súper claro, los países que tienen sistemas de reparto, al tratar un poco de hacerlo más eficiente, la estructura de que no hayan estos olivazos, por darle algún nombre, de empleados públicos que hacen mal uso de los sistemas y se abultan las pensiones y un montón de cosas, ellos han transitado las cuentas nocionales. ¿Qué es una cuenta nocional? Finalmente, obviamente una cuenta ficticia, no es una plata real como la que está en el sistema FP, pero ellos tratan de ordenar. De hecho, Guillermo Larraín habla de puntos, que tú vayas teniendo puntos para tu jubilación en este componente de reparto que hay que definir en qué porcentaje es, ¿ya? Lo mismo hace Gabriel Boric, o sea, yo te voy a reconocer tu plata, pero esa plata no existe, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? El punto de reflexión es que son los países con sistemas de reparto los que van hacia cuentas nacionales, hacia mejores registros de cómo está tu dinero. Pero no es al revés. Tú no tienes países con sistemas de capitalización que vayan hacia las cuentas nacionales, ¿ya? Porque sería retroceder. Tú no vas a ver nunca, por ejemplo, a Australia hablar de las, ¿cómo se llama? De las cuentas nacionales de los australianos. Esto, de cierta forma, son sistemas de reparto 2.0 para hacer creer a la gente de que sí es viable. Pero acá la inviabilidad de los sistemas de reparto va por dos puntos. Uno, los estructurales, que tienen los países desarrollados, que los compromisos de pago o pensión son muy superiores a los, ¿cómo se llaman? A las cotizaciones, ya porque la gente envejeció, porque hay un mayor número de mayores pensionados, que los trabajadores no cotizan lo suficiente, los ninis, como tú lo quieras ver, pero hay un riesgo que ellos no tienen, que nosotros como Chile sí lo tenemos, que es la administración de la plata y la contabilidad de la misma.
tú puedes tener la plata, por ejemplo, administrada en X instrumento, el que tú quieras, pero la contabilidad, el registro de la misma, ¿quién dice de que alguien no me aumente en un cero a mi cuenta? Imagínate que Oliva, hay un micrófono abierto, Nico, por ahí. Imagínate que Oliva se hizo entre primera vuelta y segunda vuelta 1.000 millones a repartir. Imagínate que el papá de la hija de Oliva sea el administrador de ahí de los fondos de pensiones. ¿Qué le va a costar ponerse un cero a su cuenta? ¿Quién a mí me va a asegurar de que no va a haber un fraude desde el Estado, no el Estado, sino gente que trabaja en el Estado y que va a abultar sus compromisos de pensión futura y nunca aportaron nada? O a lo mejor estos tipos van a decir, oye, el último año démosle más, pongámosle más plata a mi cuenta, y nunca lo hicieron. Por lo tanto, acá los riesgos son dos. Uno, los riesgos estructurales, y otro, el riesgo de la corrupción, del fraude, de que queda demostrado en la campaña de esta chica Oliva, de que eso es. Entonces, por ejemplo, yo puse ayer un tuit, y no solo yo, sino mucha gente, oye, ¿y así quieren administrar nuestros fondos previsionales? ¿Tú te imaginas cómo ellos qué van a hacer con tanta plata? ¿Quién va a decir, oye, ¿a dónde quiero invertir mi plata? No hay que ir mucho más lejos que los argentinos, cuando les nacionalizan los fondos de pensiones, había una gran diferencia con Chile. La mayor diferencia era que los argentinos tenían su plata administrada en el mismo estado. O sea, el mayor deudor de los fondos previsionales de los argentinos era el mismo estado, ¿ya? Por lo tanto, Cristina Fernández ya no tenía para pagarle a los pensionistas o a los fondos de pensiones, así que era lo lógico nacionalizarlo. Y ahora tú ves que los argentinos, una persona que haya trabajado 40 años, que haya cotizado 40 años, tiene prácticamente la misma pensión que una persona que no cotizó nunca, ¿ya? Esos son los riesgos. Y aparte, las personas que no cotizaron nunca, sus pensiones son malas, son mucho más bajas que nuestras pensiones básicas solidarias. Nico, pero me quiero un poco ir a los otros candidatos. No sé si tiene alguna duda. Ya, perfecto, ¿no? Edu, está buena la intro respecto, y esto es clave recalcarlo, la diferencia entre sistemas estatales y sistemas privados. O sea, al final, y una de las ventajas era la que mencionabas tú, o sea, a la AFP la regula el Estado. La AFP no puede hacer nada sin que el Estado no puede ni cambiar una coma en una publicidad sin que el Estado se dé cuenta y, le diga, y la penalice o la multe si es que llegan a cometer un error. Pero en el caso de que si es que el Estado fuese el administrador de los fondos de pensiones, ¿quién regula el Estado? El mismo Estado. Entonces se genera justamente esos casos de corrupción porque no hay un ente completamente distinto que esté fiscalizando. Son ellos mismos. Entonces, efectivamente, si uno de estos compadres llega a salir Boric o Proboste, se pueden generar estos riesgos porque al final el botín es tan, pero tan grande, que estamos hablando de 200 billones de dólares. O sea, es un porcentaje relevante del PIB chileno que está invertido en los fondos de pensión. Nico, Entonces, esto es una tragedia, Nico, si esto existe. O sea, googleen Miriam Olate, ¿ya? Y van a ver de que es una aún es cónyuge de un ex diputado, Osvaldo Andrade, que fue ministro del Trabajo, una pensión de 5 millones de pesos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Eso no lo dicen los medios, pero eso fue un fraude desde inicio a fin. Ella trabajaba en una repartición civil y se trasladó a una repartición de las Fuerzas Armadas, Gendarmería en particular. ¿Ya? Luego de eso, ella entra a un trabajo administrativo en la misma y finalmente puede hacer una solicitud de cambiar de régimen previsional. ¿Ya? Estando en el régimen previsional ganando 500 lucas, se saltó a ganar 1 millón y los últimos años terminó ganando 5 millones de pesos. No, perdón, como 10 millones de pesos. Las pensiones se calculan en base a los días que tú trabajabas y de tu antigüedad, o sea, ni siquiera cumplió 30 años de servicio en la institución. Por lo tanto, entiendan de que la maquinación del fraude de las personas que están en el Estado, y no hablo del funcionario público, sino de cierta forma estas personas que andan buscando cómo hacerse de un dinero que no les corresponde, es un riesgo real para nuestros fondos de pensiones. Eso es lo que quiero que tengan súper presente, Nico.
Es un riesgo real, sí. Bajo el sistema AFP, el sistema privado, todos esos temas están sumamente regularizados, ¿no? Es imposible que una AFP le ponga un cero más a la cuenta de alguien y le pase una pensión que no le corresponde según los ahorros que esa persona tenía. Porque eso está muy bien regularizado, muy bien calculado. Y está bien calculado. En cambio, claro, efectivamente en un sistema estatal se dan esos casos donde el hijo el primo, el tío, puede efectivamente un político llegar y cambiarle el número y nadie se va a dar cuenta porque no están bien regularizados. Nico, Entonces, eso es muy importante. Nico, acá el problema que tenemos nosotros como país, como sociedad, respecto al tema previsional, es que lamentablemente los medios de comunicación le han puesto a la gente en la cabeza de que las pensiones son malas. Y lamentablemente nuestras autoridades, quienes nos representan, parten un poco pidiendo disculpas por un sistema previsional que ha sido exitoso, Nico. Cuando yo tengo años de experiencia y cuando yo veo una persona que ha cumplido lo que corresponde en previsión, que es la cotización por una cantidad importante de años, su pensión no es miserable. No es mala. Su fondo Edu, el mejor caso, Edu, yo creo que es el de tu santo padre. Bueno, que sí, si lo puedes compartir. Algún día lo podríamos compartir, ¿ya? Pero a lo que yo voy es que cuando las personas cotizan por el 10 y cotizan por 30, 35, 40 años, ¿qué es lo que hace cualquier persona que habla de pensión en el mundo? Su pensión es buena. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves a un candidato o cualquier político que va, por ejemplo, a un matinal y el periodista le dice, oye, lo que pasa es que las pensiones son miserables. Oye, ninguno le dice, bueno, explícame qué es miserable para ti, porque hay gente que cotizó como corresponde y tiene buenas pensiones. No, exactamente, pero nadie habla de esos casos, todos hablan del caso y muestran en la tele, ¿te has fijado al compadre que cotizó 1 año o 2 años en toda su vida y claro, recibe una pensión súper baja, pero no cotizó nunca? Entonces al final va y se culpa a la AFP por eso, pero va más como y el tema justamente, y aquí estamos tocando un tema de los temas principales en el tema de las pensiones, tiene que ver justamente con la cotización. Y eso va también por un tema de que el Estado no ha fiscalizado, hay mucho trabajo informal, más de un 30% de trabajo informal en Chile, y eso hace que haya unas tremendas lagunas previsionales donde efectivamente hay muchos años donde la gente no cotiza. Así es. Lo que yo creo es que el sistema de FP, como propuesta, como modelo, es buenísimo, es buenísimo. Y la culpa la tienen los políticos. Los políticos no han mejorado el sistema de FP y además lo han empeorado. Los problemas de la FP actualmente, si uno lo compara con, no sé, con otros sistemas de pensiones, es el bajo porcentaje de cotización. Alemania cotiza en el 18,6, 18,7%, nosotros el 10%. Claro, el promedio es 18. Sí. En promedio, los alemanes, para jubilar con todos los beneficios, tienen que cotizar 45 años seguidos. Francisco. Disculpa, solo para terminar. Acá en ¿Sí? Chile cotizamos entre 12 y 18 años, más o menos, y menos inclusive. Lo otro es que en Alemania todos cotizan, inclusive los independientes, los que tienen negocios, los que tienen un kiosco, igual cotizan, todos cotizan, nadie se salva. Acá el Estado es el peor empleador porque durante años a todos los a honorarios nunca les cotizó. El peor empleador es el Estado. ¿Y quienes tienen la responsabilidad de mejorar esto? Son los políticos. Los políticos, los diputados, los senadores, son los que tienen que legislar y son los que no han hecho nada por mejorar este sistema. No han hecho nada para que coticen bueno, ahora están cotizando, pero durante años no hicieron nada para que cotizaran los honorarios, no hicieron nada para que no cotizaran las personas que tienen un kiosco, que tienen un emprendimiento y que cuando jubilan, o los mismos actores que son mayoría de la izquierda, que ganan mucha plata y después cuando no tienen ni uno porque se farrearon toda la plata, vienen a reclamar y a exigir que el resto le dé plata. No han mejorado el porcentaje de cotización, las lagunas. Cuando una persona va y pide una pega, el empleador le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar 800 lucas, pero te voy a cotizar por el mínimo. Francisco, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que los políticos no tienen incentivo de mejorar el sistema. Ellos tienen todo lo contrario, tienen todo el incentivo de hacerlo ver tan mal el sistema privado, que a ellos no les conviene que sea privado porque ellos no tocan ni un peso, que así la aprobación nacional de nacionalizar los fondos sea mucho más acertada, y así lo administran ellos, y eso es ese es el gran incentivo que tienen los políticos. El mejorar el sistema, justamente como decís tú, lo podrían haber hecho hace muchos años. ¿Sí? Hay que aumentar la cotización, hay que fiscalizar mejor el trabajo informal,
y un montón de otras cosas más, ajustar la edad de jubilación, y un montón de otras propuestas que la hemos conversado un montón de veces, y esas son las propuestas que hay que hacer, y no se han hecho en los últimos 20, 30, Nico, 40 años. El punto que déjame hacer quiero una... dejar es que los políticos son los culpables de que Sí. el sistema no se haya mejorado e inclusive se haya empeorado, como hizo Ricardo Lagos. Los Oye, políticos. Con eso, hay Nico, algunos mitos por ahí rondando también. Dale, Edu. a ver, ojo de que hay que darle yo coincido, Francisco, hay un tema de los políticos, pero acá no hay que perderse en el tema de la cotización, ¿ah? Yo coincido de que hay que aumentar la tasa de cotización, pero yo creo que en las próximas décadas, como país, no estamos preparados para eso, ¿ya? Por dos puntos. El primer punto, nosotros llevamos discutiendo una reforma previsional, ya al menos dos gobiernos, Michelle Bachelet 2 y Sebastián Piñera 2, donde no se llegó a un acuerdo porque el destino de la cotización adicional era lo que entrampó ambas reformas en ambos periodos. O sea, hay 8 años perdidos que se perdieron exclusivamente por el tema del aumento de cotización. Eso es un punto. Segundo, acá nadie habla de cómo incentivar la formalidad laboral, ¿ya? Si yo, que soy alguien que entiende sobre el sistema de pensiones y entiendo que hay que aumentar la tasa de cotización a un 15, a un 16, lo entiendo perfecto, te va a mejorar las pensiones a las futuras generaciones, no a las personas que están en el camino, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cuál es el efecto en el empleo de eso? ¿Cuál es el efecto de eso en la remuneración de las personas? Por lo tanto, Pero sí, yo no me enfocaría tanto en eso. O sea, al final es un tema, es gradual, se sube gradualmente 0,5 por año, y en 12 años subiste la cotización a un 16%, ¿cachai? Nico, lo que pasa, Nico, es que es un tema súper relevante porque cuando uno habla, aunque sea gradual el aumento de cotización o como tú lo quieras, tú por no hacer mayor tu fuerza laboral estable, estás dejando a gente sin seguridad social en el camino. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de previsión, y en general los expertos, cuando hablan de previsión, su foco es la pensión desde los 65 en adelante, pero el foco tiene que ser también de la persona que tenga seguridad social en el camino, ¿ya? Cuando tú no cotizas, tú no tienes derecho a licencia médica, a seguro de invalidez y sobrevivencia, accidente del trabajo, etcétera, y un montón de otros beneficios. Tú no articulas la economía con 5 millones de cotizantes por sobre 11 millones de afiliados. Tú no la articulas, ¿ya? Tú tienes 5 millones de personas que no tienen derecho, como por ejemplo, a un crédito hipotecario. Por lo tanto, yo cuando hablo de previsión, la previsión es en el camino y luego en tu etapa pasiva. Porque si tú no cierras el círculo desde antes, tú vas a tener gente que va a tener una pensión razonable en el año 65 en adelante, pero vas a tener, por ejemplo, gente que no tiene una casa propia. Ese es el drama que tienen muchos alemanes, por ejemplo, que si bien cotizaron y tienen una pensión de 1.000 euros, sobre 1.000 euros, pero no tienen propiedades, ¿cachai? No tienen su casa. Eso quiere decir que de los 1.000 euros que reciben, 800 se va en pagar el arriendo. Hay documentales al respecto. Por lo tanto, la previsión hay que verla de una forma más integral y no solamente un poco de cómo mejorar la pensión, sino cómo también mejorar la formalidad laboral y otros beneficios previsionales en el camino. Buena, Edu, buena acotación. Sí, interesante. Y claro, y Alemania tampoco es como para destacarlo como sistema previsional. Tienen un sistema estatal donde, claro, efectivamente tienen pensiones bien regulé, que es para los costos de vida que tienen en Alemania. Pero son alemanes, pues, ¿cachai? Que es distinto, ¿cachai? O sea, no me acuerdo, hace un año, 2 años, algo pasó con un alemán que era una autoridad, perdió el cargo y de seguro ya está procesado de cierta forma. Es distinto porque cuando tú hablas de sistemas de reparto, cuando Boric dice, oye, no, este sistema sí ha funcionado en tal país, oye, los políticos de los países son diametralmente distintos, ¿cachai? Entonces, tú no puedes comparar de que las personas vayan a llegar al mismo resultado. Es como que si nosotros dijéramos, Nico, oiga, veamos el plan de básquetbol que tienen en Estados Unidos. ¿Cómo entrenan los jóvenes en Estados Unidos? Puede hacer el mismo plan, pero si tú así jugar después a la selección sub-20 de básquetbol chilena con la selección sub-20 de Estados Unidos,
nos van a volar, ¿cachai? Por lo tanto, uno tiene que entender la idiosincrasia de los países, y para nuestra idiosincrasia, que gracias a Dios se supo lo de Karina Oliva, ¿ah? Es que la gente cuando puede echarse las plata al bolsillo se lo va a hacer. ¿Y qué es lo que hace el sistema FP? Exactamente. Que es la gran virtud del sistema FP, es que priva eso, priva eso. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué José Piñera la cotización la hizo a cargo del trabajador? Que es algo que los políticos, ninguno lo defiende como corresponde. Porque hacer a cargo del trabajador queda en nombre del trabajador. ¿Por qué este aumento de cotización no es a cargo del trabajador si finalmente sale desde su trabajo? No, porque como es a cargo del empleador, aunque se genere con el trabajo de la persona, esa plata yo la puedo disponer como Estado. ¿Cachai? Si acá lo que nosotros debiéramos hacer, o lo que debieran hacer los candidatos que son pro sistema, es que la cotización fuera a cargo del trabajador con gradualidad, como tú quisieras, pero que esta nueva cotización tenga una mayor libertad de administración, como tú lo mencionaste en su momento, puede ser Finpal, y todas estas nuevas plataformas. Te aseguro que vas a tener un grupo de trabajo de la Radinvial, de BTG, de Moneda, un poco para acaparar esta administración, a lo mejor con otras restricciones, con otra política de inversión que los multifondos, pero de cierta forma puedes generar herramientas y formas de trabajo de inversión que se complementen con el ahorro obligatorio actual. Exactamente, muy buena acotación. Chicos, ya llevamos 1 hora de programa, vimos la rentabilidad de los fondos, hemos analizado un poco los programas de Jasna Proboste y Gabriel Boric a grandes rasgos. Ambos incluyen una expropiación de las cotizaciones futuras de los trabajadores, que eso no lo plasman de esa manera, por supuesto, pero es efectivamente lo que están intentando hacer. Dejamos espacio quizás para algunas últimas preguntas. No sé, Edu, si de repente podríamos comentar los programas un poco a grandes rasgos de CAS, de José Antonio y de Sebastián Sichel, quizás como para ir cerrando. Ambos son pro sistema, ambos están de acuerdo con aumentar la cotización y que la cotización vaya a cargo del empleador, o sea, del empleado. Y no sé qué otras, si tienen alguna otra propuesta en concreta, alguno de estos candidatos. Mira, la verdad, a mí los programas de CAS y Sichel son programas que les falta calle, ¿ya? Por ejemplo, en el programa de CAS hay un aumento de cotización, pero, pero no tiene lo que... Mira, te voy a decir algo. Yo creo que el que tenga un muy buen programa previsional gana la elección, ¿ya? Yo creo que los retiros fortalecieron el sistema previsional en las personas, pero las personas sintieron como propio sus fondos con los retiros previsionales, pero ellos nuevamente están viendo de que esa propiedad, que yo insisto que se debe tener un objetivo principal para tu pensión, la van perdiendo. Por lo tanto, si tú encantas a la gente, no te digo regalando la plata, sino generando temas para la vivienda, que sí lo tiene casi Sichel, pero a lo mejor liquidez, autopréstamos menores, regularizar los retiros previsionales, si hay que regularizarlo, si eso llegó para quedarse. Si no lo regulariza el sistema propiamente tal, tú vas a tener que en marzo del próximo año, cuando asuma el nuevo Congreso, vaya a tener el cuarto retiro. No, esto hay que, de cierta forma, hacerlo bien. ¿Qué es hacerlo bien? Por ejemplo, yo perfectamente... En caso de gravedad, poder retirar parte de los No, fondos. mira, te lo hago más simple. Oye, yo estoy en un apuro económico, ¿ya? Necesito sacar un poco de mis fondos de pensiones. ¿Qué es lo lógico? Mira, hay dos opciones. Yo hago un autopréstamo con un monto que no sea tan alto, pueden ser 100 UF, máximo 150 UF, por 1 o 2 veces máximo, por decirlo de alguna forma. Pero si yo retiro mi plata, tengo que compensarlo de alguna forma, y tengo dos posibilidades: ir devolviendo en el camino eso con una rentabilidad como tú lo quieras, o retrasar la edad de pensión, ya que hay un parámetro que nadie lo ha nombrado. Oye, tú necesitas tu plata, perfecto, pero esta plata te va a afectar a tu pensión futura. ¿Estás dispuesto a retrasarla 6 meses, un año, pero tú recibiendo parte de tu plata hoy? Sí, perfecto, regularizado. ¿Cachai? Entonces,
esa persona que va a ver una disminución de su pensión porque retiró y a lo mejor no lo pudo devolver en el camino, bueno, la compensa con un retraso de un año de pensión, ¿ya? Entonces, Claro. tú puedes darle liquidez a las personas y para no mermar la pensión, tú le puedes dar la opción, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Devolverla en el camino? Chuta, en realidad no puedo devolverla en el camino. Perfecto, ¿está dispuesto a retrasar su edad de pensión un año? Sí, estoy dispuesto. Perfecto, regularizado. Y con eso tú ya te sacas una inestabilidad en el sistema. Sí, Eso tú- está tocando un punto importante, Edu, y creo que una de las fallas del sistema ha sido que ha sido excesivamente rígido de repente para permitir este tipo de flexibilidad que yo creo que ayudaría bastante, muchísimo a aumentar el apego al sistema y la credibilidad del sistema y el apoyo al sistema. Mira, otro punto, Nico. Las cuentas de afiliado voluntario. No sé si nuestros oyentes entienden lo que es una cuenta de afiliado voluntario, pero es que yo como padre le puedo cotizar a un hijo, ¿ya? Yo como padre o como marido y mi señora se queda trabajando acá en la casa, que tiene mucha pega, que no puede tener una actividad remunerada. Yo como marido le puedo pagar una cotización y que tenga beneficios respecto al sistema previsional. Eso no tiene ningún beneficio tributario. Eso después de prácticamente 13 años desde que se creó la figura, que no tenga un beneficio tributario es algo absurdo. O sea, tú tienes una persona que puede ganar 10, 15, 20 millones de pesos, tiene beneficio tributario por 900 UF por el excedente de libre disposición y si queda corto tiene beneficio tributario por 600 UF por APB. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona de alto ingreso en este país puede lograr beneficios tributarios por sobre 1.500 UF. 1.500 UF, estamos hablando, podría ahorrar 45 millones de pesos al año y tendría un beneficio de tributo cercano al 35-40%. Y un padre, a lo mejor, que quiere ahorrarle a su hijo y que le quiere depositar 10, 15, 20 mil pesos mensuales, cero beneficio tributario. Por lo tanto, ahí es donde yo digo de que a los programas de CAS y SICHEL les falta mucha calle. O sea, ¿qué es lo que yo veo de que sus expertos, de cierta forma, meten a la juguera un montón de conceptos y sacan algo, pero no logran hacer de esto un círculo virtuoso, ¿ya? Si nosotros, o sea, si el próximo presidente lograra darle estabilidad y un sistema previsional que sea defendido por sus afiliados, ¿ya? Tú lograrías una serie de beneficios que son extraordinarios para el tiempo. Darle liquidez a los pensionados. Hoy no hay ningún problema con eso. Imaginemos, tú mencionaste el caso de mi padre. Mi padre, el éxito de mi papá, que tiene una tasa de reemplazo sobre el 100%, no es ni la administración de los fondos ni nada. Es que mi padre cotizó muy bien sus primeros años y cotizó muy bien los últimos años, pero retrasó la edad de pensión. Mi papá tiene 75 años y todavía no se ha pensionado, por decirlo de alguna forma, por lo tanto su pensión con 10 años de postergación es una pensión muy buena para lo que él trabajó. Pero, por ejemplo, mi papá tendría que ir a buscar un excedente libre de disposición acotado, porque la ley te lo prohíbe. Pero si tú colocas el incentivo que la persona, por ejemplo, por retrasar X cantidad de años su pensión, puede retirar todo lo que se ahorraba como pensión de un solo pago sin pago de impuestos, tú lo que lograrías es que mucha gente haría el cálculo y diría, mira, en realidad me conviene retrasar mi edad de pensión. ¿Por qué? Porque recupero toda la plata al tiro. ¿Cachai? Entonces, de cierta forma, lamentablemente los programas previsionales están como hechos a la rápida, pero no tienen los incentivos adecuados para que la gente tenga la disposición a cotizar. Lo que decía Francisco antes, oye, en otros países el feriante se cotiza, el que tiene una pyme, el independiente, es porque acá en Chile tú lo único que has tenido en los últimos 40 años del sistema es que el sistema es malo, es que el sistema beneficia a los ricos, es que el sistema entrega pensiones miserables. Oye, cotiza o no cotiza, tiene una pensión miserable. Es imposible que la gente entienda los beneficios de cotizar, ¿ya? Pero existen, y tú, adicional de que existan, tú los puedes amplificar. Muy de acuerdo, Edu, muy de acuerdo. Hay que amplificar los incentivos a cotizar, hay que educar. La gente piensa, claro, efectivamente, si te han dicho toda la vida de que el sistema es lo peor que hay, de que no tiene, de que los ricos se roban, de que la AFP se queda con tu plata, y todas estas cosas que han dicho, efectivamente, ¿con qué ganas la gente va a querer meter un peso más al sistema? Po? Entonces, es muy importante educar y generar esos incentivos que sería bueno, Edu, plantearlos en propuestas concretas y de repente
estas propuestas, efectivamente, los programas de Sichel y de CAS, que tú dices, como tú dices, le faltan calle, efectivamente uno debería también tratar de proponer nuevas ideas y plantearlas y ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, la idea que encuentro muy buena, que esta es de, bueno, no es de él, pero ya viene de hace harto tiempo, que se parece que le llaman la ley Marraqueta, que es el bono al nacer. Que el Estado ponga 1 millón, 2 millones a la cuenta individual de un recién nacido. Ese capital a lo largo de 65 años de la vida de esa persona se van a multiplicar enormemente y básicamente le van a poder financiar una base, una pensión base para esa persona, imagínate, con solo 2 millones de pesos. Entonces, ese tipo de propuestas son interesantes porque una vez que una persona ya tiene un capital, va armando un capital importante, esa persona va a tener 18 años y ya va a tener un capital no menor ahí en su cuenta individual, después va a tener 25, 30 y ese capital va a seguir creciendo. Eso también genera incentivo a seguir cotizando y aumentar ese monto. Así es, Nico, pero no debes perder el foco de que esos 2 millones o 100 UF, 50 UF, lo que sean, cuando tú vas multiplicando por el número de hijos, es un número importante. Acá yo, ¿qué es lo que sugiero en ese aspecto? Es que existan los beneficios tributarios para los padres, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, Nico, tú eres profesional, yo soy profesional, hoy veo a todos mis colegas y a todos, o sea, no es que a todos les vaya bien, pero todos tienen la posibilidad de ahorrarle a sus hijos, ¿ya? Acá lo importante siempre, Nico, es la focalización, ¿ya? Porque es distinto, Nico, cuando tú estás invirtiendo un peso en una persona, en un niño de 1 año, que cuando él salga al mundo laboral va a tener todas las posibilidades. Ya tiene educación gratuita prácticamente, tú vas a tener un mercado laboral pujante, esperemos mejor que el de ahora, que focalizar ese aporte al que ya no tuvo esa posibilidad y que hoy día está mal. ¿Ya? Yo creo que entiendo, sí, entiendo para dónde tú vas, pero si los recursos son escasos y no existen, oye, yo creo que hay que mejorar la pensión básica solidaria en una pensión básica universal, como tú quieras. Pero, por ejemplo, yo no necesito que mi hijo Edu, reciba un pero el aporte. problema, y con esto ya vamos terminando, el problema, Edu, es que si tú aumentas mucho la pensión básica solidaria o la pensión básica universal, ese es justamente un desincentivo a cotizar y es un beneficio, Edu, y tú lo sabes bien, muy difícil de quitar con el tiempo. Entonces, si tú aumentas mucho la pensión básica solidaria hoy día, lo que hace es, bueno, entonces no cotizo más porque mira la plata que me van a dar cuando jubile. Entonces, eso es un mecanismo, Edu, que va en el sentido contrario. Ojo con eso. No, Es mira, mejor la propuesta. Ojo, y otra cosa, la propuesta del bono al nacer es una propuesta mucho más económica que lo que estás planteando tú, que tiene un costo que aumenta con el tiempo. La gente está teniendo cada vez menos hijos, no más hijos, menos hijos. Entonces, el costo de la propuesta que te estoy planteando yo tiene un costo mucho menor que lo que estás planteando tú. Ojo con eso. mira, hay dos cosas importantes este cruce de ideas, Nico, ¿ya? Es muy distinto tener una pensión básica solidaria a tener una pensión universal, ¿ya? ¿Por qué? Cuando tú tienes una pensión básica solidaria, hay un incentivo a ser pobre para poder recibirla, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes una persona que gana 500.000 pesos, que cotiza, que esa persona está diciendo, pucha, mejor no cotizara porque me aseguro la pensión básica solidaria. Pero es distinto cuando tú colocas un piso de pensión para todos, ¿ya? Cuando tú colocas ese piso de pensión para todos, la gente sí valora que la plata que está aportando le genera inmediatamente un adicional, ¿ya? Porque el que cotizó toda la vida por 500.000 pesos, pucha, va a tener una pensión de 300 lucas. ¿Y cuánto va a ser el aporte previsional solidario por esas 300 lucas de pensión? 80. Pero el que no cotizó nunca y a lo mejor se ganó las mismas 500 lucas, puta, le están tirando 170, ¿ya? Entiendo el concepto del desincentivo de la cotización cuando tú tienes un piso, ¿ya? Pero eso disminuye cuando tú lo igualas para todos, de cierta forma, y le informas a la gente cuáles son los beneficios de cotizar. Cuando la gente entiende que hay beneficios por cotizar, en primer lugar, cuando tienes licencia médica, ¿cachai? Cuando tú no puedes salir a la calle a ganarte tus lucas, chuta, que te la pague una institución, puta, súper bien. Y el segundo incentivo que lamentablemente no es muy común es el tema del crédito, ¿ya? Yo que soy independiente, cuando voy a pedir crédito al banco para cualquier cosa, lo primero que me dicen,
antes de preguntarme, me dicen las últimas 36 cotizaciones. No, soy trabajador independiente. Ya tus cotizaciones y mándame también tus declaraciones anuales de impuestos. ¿Cachai? Pero te miran con otros ojos inmediatamente. ¿Cachai? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un incentivo de cierta forma a la cotización y tener una pensión basal para todo y no focalizada que mientras mejor es tu pensión, menor es el aporte que yo te doy. Claro. Ya, muchachos, vamos a ir cerrando. No sé si de repente en una de esas, una pregunta más, una última pregunta, y ya con eso vamos cerrando. Ahí tenemos a alguien con la mano levantada. Fernando, bueno, no sé. Ahí Hola. está. Hola. Mira, más que una pregunta era un comentario. El problema mayormente de la AFP, que el sistema anterior dejaba un 70% más o menos para la gente de la última remuneración. En cambio, el actual deja un 30, un 40%. El otro tema es que los legisladores se han dedicado a hacer leyes que perjudican a los afiliados. Y desgraciadamente son apoyados por la AFP también. Ojo, Fernando, que el sistema anterior te pedía un requisito de cotización. Es decir, si tú no cotizabas a lo menos 15 años, el sistema no te pasaba una pensión. Y cerca de la mitad de las personas no recibían pensión porque no calificaban para recibir una pensión. Entonces, esas personas realmente no se consideran dentro del universo para calcular esa tasa de reemplazo que estás mencionando tú. Y ese dinero en realidad venía con un tremendo déficit fiscal que en realidad lo financiábamos todos con impuestos. Entonces, claro, tú hablas de una tasa de reemplazo alta del sistema anterior, pero falta acotar esas cosas que lo hacían insostenible. Y tenía otro tema de una injusticia tremendamente grande porque dependía mucho de en qué rubro trabajaste y un montón de otras cosas más. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué, por ejemplo, las AFP no han permitido pagar lo que son las lagunas para tener una mejor pensión? Le beneficiaría tanto a la AFP como a los jubilados. Es que ahí está el componente del APB estimado. O sea, la AFP de cierta forma tiene el círculo de la AFP entrega otros beneficios que son relevantes. Por ejemplo, imaginemos que tú quieres pagar tus cotizaciones atrasadas de cierta forma porque sabes que tienes que tiene un evento invalidante o de licencia médica. Lo que busca el sistema es que entrega los beneficios para las personas que van mensualmente siendo correctas con sus cotizaciones. Pero imagínate que, no sé, pues, tú sabes que te vas a enfermar y quieres cotizar los últimos 24 meses para atrás para tener derecho, no sé, al seguro de invalidez y sobrevivencia. O tú sabes que se te viene una enfermedad importante y que necesitas pagar tus cotizaciones porque vas a tener 6 meses, quizá un año de licencia médica. Entonces eso tú no lo puedes hacer. Por eso que la AFP no te permite hacia atrás el pago de las cotizaciones atrasadas, pero sí te permite que tú puedas suplir ese déficit con el APB. Y ahí después tú lo complementas de igual manera. Ok, gracias, Nico. No, yo acá vuelvo a insistir, el problema son los políticos. El tema de poder declarar una cotización y no pagarla fue un tema puntual que se hizo, no recuerdo en qué año, pero por un tema económico que el país estaba mal. Y eso los políticos no lo cambiaron, lo mantuvieron. Yo repito acá, los políticos son los culpables. Ellos siempre han legislado por mantener o empeorar el sistema en lugar de mejorarlo. Con el tema de las lagunas pasó eso, la declaración de la cotización y el no pago era un tema puntual por un año, por una ley específica que hicieron y la mantuvieron. Otra vez de nuevo, los políticos, ellos son los culpables. Estoy muy de acuerdo contigo, Francisco. Los políticos en definitiva no han tenido la capacidad ni el incentivo ni nada por intentar de mejorar el sistema. Pero eso, tratar de culpar a los políticos por tocar. Yo siempre he sido de esa línea como que los políticos, para mí, da lo mismo un poco el color, no hacen bien la pega y no quiero que influyan en nada que esté con mis finanzas personales. Entonces, yo creo que el llamado, y con esto vamos cerrando, lo importante es que cada uno se preocupe de ahorrar por su cuenta para su jubilación. Yo el otro día hice un tuit donde explicaba, o sea, lo importante al final es cuánto necesitas tú para jubilar con la pensión que tú quieres y cómo vas en ese camino a conseguir la pensión que tú quieres. Entonces, son esas dos cosas y al final
Claro, los políticos finalmente regularizan el sistema de pensiones, pero uno igual puede ahorrar y conseguir ese monto por su cuenta. Y eso es muy importante. Al final, el tema previsional hay que personalizarlo, hablar de las personas, de nosotros como individuos. Los políticos nunca van a tener el incentivo de mejorar el sistema. Nunca, nunca lo van a tener. Métanse eso en la cabeza. No lo hicieron antes, tuvieron 40 años para hacerlo, no lo van a hacer ahora, y el próximo que salga electo no lo va a hacer, no lo va a hacer, se los doy firmado, da lo mismo quien salga, no va a mejorar el sistema drásticamente, no lo va a hacer. Entonces, lo importante somos nosotros, que nosotros nos empoderemos de nuestra pensión, nosotros tomemos las decisiones correctas, nos eduquemos para tomar las decisiones correctas para nuestro futuro, y no esperemos que los políticos hagan los cambios que todos sabemos que tienen que hacer, pero no lo hacen, porque no los van a hacer, no los van a hacer. Así que con eso vamos cerrando. Edu, no sé si quieres dar unas últimas palabras de cierre y ya vamos cerrando. Espero que haya sido una instancia educativa, informativa y entretenida para todos. Mira, primero pedir las disculpas que me falló la tecnología, es la primera vez que hablo en los espacios, por lo tanto... De total, media hora no van a entrar, no, nadie se dio cuenta, ¿no? Sí, y lo otro, quiero saludar a Fernando Lorca, que está acá de oyente, él también un experto, sí. Un saludo para él, y sigamos trabajando estos temas. Yo creo, Nico, que uno puede ir trabajando temas más específicos, educando vía estos espacios en temas específicos que son súper relevantes para las personas, ya sea inversiones, ya sea seguro invalidez y sobrevivencia, otras figuras que tiene el sistema previsional, que son muchas, ley de trabajo pesado, por ejemplo, afiliados voluntarios, etcétera, simulaciones de pensiones, etcétera. Yo creo que uno puede educar. Hoy día nos centramos más que nada en lo que son las propuestas. Las propuestas, hay propuestas menos malas y hay otras malas de frentón, pero de cierta forma es en la educación previsional donde está la gran diferencia, siendo el objetivo principal que nuestros oyentes puedan multiplicar el conocimiento. O sea, si nosotros tenemos a disposición de enseñarles, ojalá que ellos también puedan hacer eso con su círculo. Y solo así tú puedes ir avanzando en una previsión que sea justa, buena para todos, Nico. Eso. Buena, Edu, exactamente, estoy muy de acuerdo contigo. Un saludo a Fernando también, que está por ahí. Lo traté de invitar a unirse, a hablar, pero para otra vamos a invitar a Fernando también, que también es un experto previsional. Y nada, vamos a tratar de mantener haciendo estos espacios. Yo creo que ha sido muy bueno y muy buena instancia. Agradecerle a todos por participar y nada, pues nos estamos viendo en otra ocasión.